Muchas bendiciones en este día, domingo 17 de enero. Son las 5 de la mañana. Como siempre, después de la oración, pues sigo trabajando en esto. La verdad que Dios quiere, mi verdad, no sé cuántas personas que predican el evangelio la han de haber dicho antes, pero este es mi tiempo, esta es mi verdad. Una vez más, yo no soy pastora, no soy ministra, no soy apóstol. Simplemente soy una persona a la que Dios ha tocado, a la que Dios ha llamado, a la que Dios le ha puesto que dé esta palabra en su sentir, en su corazón, basado en todas las cosas que le ha permitido vivir desde antes de estar aferrada a sus caminos. Y ahora que ya voy en mi video número 7 de lo que es mi testimonio, ya en este video pues estoy nombrando ya las cosas que Dios me ha permitido ver una vez que empecé a aferrarme a Él, que empecé a buscarlo a Él en comunión, en ayuno y en oración. Siguiendo con el relato, en mi último video, en la parte 6, les quedé en conversar un testimonio bueno que Dios hizo. En otros videos ya adelanté un poco de ese testimonio, pues ahora ya tocó, como voy en forma cronológica, ordenadamente, toca contar el testimonio. El día que cerramos la célula en el recreo, día martes 22, yo vine a mi casa, me trajo una hermana. Allí me enteré que a mi vecina que vive aquí al lado, que tiene como más de un mes que se ha venido a vivir acá, la habían llevado grave a la maternidad. Tenía 8 meses de embarazo, 36 semanas aproximadamente. Para esto ya, para que ustedes puedan entender, vean mi video anterior o los otros videos en donde nombro una parte de este testimonio. No puedo contar el testimonio así seguido porque todo es un orden, son cosas que Dios cronológicamente me permitió vivir. Bueno, en ese momento me preocupé, me dijeron que la habían llevado mal al hospital con una fuerte infección, con fiebre. Entonces no me quedó más que orar en esa noche. Al día siguiente vi unos estados que, bueno, antes de eso me encontré a una cuñada de ella, me dijo que no sabían nada de ella. Luego vi unos estados por parte del esposo en donde ponía unas caritas tristes, llorando. En ese momento le pregunté qué sucedía, no me respondió, me dejó en visto. Luego tuve que llamar a una hermana de ella, a otra vecina que vive cerca, y la hermana fue que me dijo que ella se encontraba mal, que solo un milagro la podía salvar, que los médicos le habían dicho eso, y que también ya la habían puesto a escoger entre la vida de ella y del bebé. En ese momento yo recordé el sueño que Dios me permitió tener con ella y me quebranté en el baño de mi casa. Quiero decirles que los baños de mi casa son uno de los lugares donde me pongo muchas veces también en comunión con Dios. Otro lugar es la habitación mía. Otro lugar es el monte donde se irá a clamar y también el balcón de mi casa, porque Dios es un Dios omnipresente, omnipotente, pero cuando quiero estar de veras así, sin ninguna interrupción, sin ningún ruido de nada, no sé si en el fondo de este video se escuche que canta un gallo. Bueno, entonces a veces por todos estos tipos de ruidos yo busco un lugar apartado donde solamente escuche el cantar de las aves y la voz de Dios. Siguiendo con mi testimonio, me quebranté ese día, dije, Señor, por favor, tú tienes el poder de cambiar los sueños. Si hay algo que usted quiera corregir en los padres de esta criaturita, corríjalo en ellos, pero es una criatura, Padre, que no permita que le pase nada. Y bueno, me quebranté, entonces en ese momento Dios me dijo, este es el momento. No quiero que ores desde aquí tu casa,
quiero que vayas a ese lugar a orar. Entonces era en la maternidad del Guasmo. Para los que conocen ya sabe qué sector es. Y para los que no conocen es una parte apartada primero hay más de 1 hora de viaje entre el lugar donde yo vivo hasta allá. Segundo, que es un barrio ante el mundo, ante los ecuatorianos, es un barrio peligroso, pero cuando uno tiene la protección de Dios no le teme a nada de eso, porque sabe que quien nos cubre y nos protege es Dios. Entonces yo dije, Señor, ¿cómo hago? Iban a ser las 6 de la tarde, Metrovía no podía ver, entonces yo dije, dame una señal. Luego llamé a una hermana otra hermana de ella, porque la hermana con la que había hablado anteriormente me dijo que el hermano que ellas tienen se había venido acá, él también vive cerca, había venido acá a cambiarse de ropa y que luego se iba a ir a la maternidad. Yo llamé a una hermana que vive al lado de él, le dije que por favor si me podía llevar en la moto hasta la maternidad del Guasmo. La verdad es que a mí casi nunca me han gustado las motos por testimonio que tengo cuando era pequeña, que me quemé la pierna. Desde ese momento no me gustan las motos. Pero esta vez estaba arriesgada todo con tal de cumplir con el llamado que Dios me había mandado. Resulta que el Señor me dijo que no me podía, me mandó a decir que no me podía llevar porque él se iba a otro lugar y no iba a ir directamente a la maternidad, y luego que a partir de las 7 hay una ley que no se podía andar 2 en motos. Bueno, entendí eso, pero yo dije, Señor, eso no es ningún impedimento, yo sé que tú quieres que vayas y yo voy a ir. En aquel momento le dije a mi hijo, mientras yo me iba a vestir para ganar tiempo, le digo, pon en una bandeja comida, pon la parte que yo había dejado para mí para la merienda, porque a veces como solamente estoy en este momento con mi hijo mayor, hago comida para una sola comida y dejo para la tarde. Entonces le digo a mi hijo, pon la parte que me tocaba en una bandeja, lléname un tomato de agua helada, que a alguien le ha de servir esto allá en la maternidad. Y efectivamente tomé el bus, me fui en todo el camino escuchando alabanza, alabando a Dios. Luego la Metrovía, asimismo. Bueno, quiero decir que cuando yo voy en el bus, yo no voy con mascarilla, yo no uso mascarilla, solamente en lugares donde el hombre la exige. Pero de allí para allá, apenas salgo a esos lugares, yo me saco mi mascarilla. Llegué a la Metrovía, a la terminal del Guasmo. No había en ese momento ya un carro que me lleva hasta la maternidad integrado. Pregunté, me dijeron que coja una moto. A lo que salgo de la Metrovía veo unas tricimotos allí. Pregunto si me llevaban allá, porque la verdad que yo hace más de 6 años no había ido. En ese lugar fue donde yo di a luz a mi segundo hijo, que tuve una mala experiencia allí y desde allí yo no había regresado a este lugar. Entonces no sabía si las cosas seguían funcionando como hace 6 años atrás, si los transportes seguían llevando, a pesar de que nunca me había ido yo en tricimoto. Pues me fui, me dejó en la calle principal, llegué hasta el lugar. Cuando llegué, pues lo primero que hice fue saludar a todos con un Dios te bendiga. Le di lo que había llevado al esposo de ella. Creo yo que sirvió de mucho, porque él se tomó toda el agua que había llevado. Entonces Dios me dio a entender de que por algo le había puesto eso en mi sentir. Eso reflejó que el chico tenía sed. Y bueno, en ese momento conversé con el hermano de ella, al que le pedí que me traiga en la moto. Me indicó que la moto se le había apagado 3 veces en el camino hasta allá a la maternidad. Yo le dije, la gloria es de Dios, todo lo hizo Dios. A lo mejor será porque no me quiso traer, yo molestándolo, bromeándolo. Él conoce también de la palabra, pero está apartado, está tibio.
Entonces él me dijo, no aceptó eso de parte de Dios y me dijo, no, en realidad ya la moto me viene fallando hace días y bueno, ese tipo de cosas. Entonces esperé, que eso fue en la noche, me puse a conversar un rato con ellos, luego no podía yo dormir allí. Había poca gente afuera esperando a noticias de sus familiares. Me fui un rato adentro, a la sala de espera. Estaba escuchando alabanzas, no tenía internet en ese momento. Había puesto una recarga, pero no tenía como muchos megas como para escuchar prédicas en el YouTube. Me puse a escuchar las alabanzas que tenía en mi teléfono, a estar en clamor. Luego yo le dije al esposo de ella, de la que estaba internada, y al hermano que a las 3 de la mañana íbamos a orar, porque considero que ese es el mejor horario para orar y clamarle a Dios. Ellos nomás se me rieron, tal vez no creyeron que lo iba a hacer. Para eso Dios me había mandado a ese lugar. Llegó las 3 de la mañana, ellos se encontraban en la vereda durmiendo, yo me cruzo a la vereda, me crucé tipo 2 de la mañana, estaba orando, clamando, alabando. Cuando llegó las 3 de la mañana yo dije, bueno, ya es hora de cumplir para lo que Dios me ha mandado aquí. Ellos estaban dormidos, no se despertaban. Yo comencé, Señor, Espíritu Santo, levántalos para que me acompañen en mi oración. Es el familiar de ellos. Tócalos, Padre. Se hicieron 3:30, yo seguía clamando. Cuando en eso el hermano de ella se despertó así de la nada. Luego el esposo, una perra que se acercó. Antes se había acercado ahí al lado mío, se había quedado ahí conmigo durmiendo. Esa perra de repente comenzó a ladrar y ladró hasta que lo despertó al esposo de mi vecina. En ese momento yo aproveché y les dije, vamos a orar, es el momento de hacer la oración. Ellos prefirieron seguir durmiendo. Bueno, para esto ya en la noche que yo llegué a la maternidad, ya le habían dicho que el familiar estaba estable. Pienso yo que por eso ellos ya no quisieron orar, porque ya tenían noticia de que su familiar estaba estable. Sin embargo, yo dije, no, Señor, si tú me trajiste aquí, yo tengo que orar. Al frente mío habían dos personas, dos mujeres con faldas largas. Yo dije, ellas han de ser cristianas. Me acerqué a preguntarles, efectivamente, una de ellas era cristiana. Y les dije si me podía acompañar en la oración. Encantada de la vida, ellas no lo pensaron. De una me dijeron que sí, y la verdad que ese es el tipo de cristiano que Dios necesita. Gente que no dude al llamado, gente que no lo piense, gente que esté dispuesta siempre y cuando se trate de las cosas de Él a decir sí. Que no esperen consultarlo con un pastor, que no esperen consultarlo con nadie, que solamente lo consulten con su corazón y que se deje llevar con lo que Dios en ese momento pongan en su corazón. Bueno, ellas me acompañaron en la oración. A las 5 de la mañana, la primera noticia que recibieron fueron ellas, del familiar de ellas, que todo les había salido bien. Y luego a las 10 de la mañana, pues tuvimos noticia de mi vecina que estaba estable, que ya le habían podido estabilizar la presión, que le habían podido bajar la fiebre y que la iban a preparar para hacerle la cesárea. Antes de seguir con el testimonio, después de esto, me adelanto para que este testimonio ya cierre en este video. Una vez que ya a mi vecina le dieron de alta, pues yo tuve la oportunidad de ir a conversar con ella. Ella me dice que lo que le había dado, lo que los médicos le habían explicado, era algo peor que una preeclampsia. Una preeclampsia es algo que muchas veces muere la madre, muere el niño o mueren los dos. Se debe a un aumento en la presión arterial. Entonces, si tú te dejas llevar, si no controlas ese aumento de presión, pues te
se te va la respiración y de allí te proviene el infarto. Entonces, bueno, ella me dijo que los médicos le habían explicado esto ya una vez que ella salió de la cesárea y todo, los médicos le habían dicho que ella estuvo mal en ese tiempo en el quirófano. Ella es una persona que conoce de la palabra. Los médicos le habían dicho que mientras no la podían estabilizar, ella estuvo bien mal, que los signos vitales, la máquina esta para tomar los signos vitales, mostraban que ella tenía su presión alta, que ella tenía... que ella estaba muy mal. Sin embargo, ella siempre estuvo consciente. Yo sé que todo eso lo hizo Dios, que ella siempre estuvo, respondía a todo lo que le preguntaban, aunque los aparatos mostraban otra cosa. Todo es cuestión de Dios, todo es Dios. Entonces ella me dice, al momento de que yo le estaba hablando esto de la oración, a la hora que hicimos la oración, ella, antes de que yo le diga la hora en la que la hicimos, ella me dice, no me digas que la oración fue después de las 3 de la mañana. Y yo le digo, sí. Entonces ella me dice, déjame hablar, y ella comienza a darme su testimonio. Ella comienza a decirme que a partir de las 3 ya después los médicos le comentaron que ellos pensaban en interrumpir el embarazo porque no la podían estabilizar, no le podían bajar la presión, la fiebre, la infección. Y bueno, ¿qué es una interrupción del embarazo? Una interrupción no es hacer la cesárea y para que el feto nazca, para que el ser nazca. Una interrupción del embarazo es aplicarle el medicamento que ellos tengan que aplicar, así sea fuerte, así este medicamento afecte la vida del niño y el niño muera, pero ellos tenían que proceder a aplicar el medicamento fuerte para bajarle la fiebre, la infección y poder hacer la cesárea, sea que el niño resista el medicamento o sea que muera a causa de lo fuerte que es el medicamento. Eso es terminar el embarazo, arriesgarse a esto, a que el niño muera o a que el niño salga bien, o a que mueran los dos. Bueno, en eso ella me dice que a partir de las 3 le aplicaron este medicamento, que ella veía que los médicos se reunían antes de aplicarle y que los médicos veían esa máquina y que ponían una cara como de que no pasa nada, no baja esto. Y luego ellos decían, ¿qué hacemos? Y que ella escuchaba que unos decían, comencemos a aplicarle en dosis bajas para ver cómo responde. Y que así fue, le empezaron a aplicar a partir de las 3 de la mañana el tratamiento en dosis baja. Ella me dice que luego los médicos mismos le comentaron todo esto. Y que a partir de las 3:30 el medicamento comenzó a hacer efecto. La fiebre comenzó a bajar. La infección comenzó a bajar. Bueno, en realidad los que sabemos de las cosas espirituales sabemos que no fue el medicamento, que eso fue una excusa solo de Dios, que eso fue solo un instrumento que Dios usó, pero que en realidad lo que hizo efecto fue la oración que en ese momento había ahí afuera de ese lugar, de parte de Dios, esa oración. Y bueno, Dios empezó a hacer el milagro, Dios escuchó el clamor, Dios es un Dios real, una vez más se los digo. Hay que estar aferrados a Él, en comunión con Él, para ver respuestas de parte de Él. Empezó a bajar el medicamento y bueno, al día siguiente ya la estabilizaron, pudieron hacerle la cesárea. Gracias a Dios todo salió bien, tanto ella como el bebé. El bebé nació con el azúcar baja. Los médicos le explicaron que era producto del medicamento, pero que poco a poco el bebé se iba a restablecer. Bueno, gracias a Dios ya han pasado, eso fue el día 24 de diciembre, han pasado varios días, el bebé gracias a Dios está bien. Y ese fue el testimonio que pasó con mi vecina.
Ella me conversaba que también en la iglesia donde ella se congrega en algún momento va a dar su testimonio, que ella cuando tenía más o menos 5 o 6 meses le dio una fuerte infección a las vías urinarias, que en ese momento ella era el aniversario de la congregación donde ella estaba, y que ella, a pesar de su dolor y todo, ella tuvo tanta fe que ella decía: yo no me puedo perder este culto porque Dios tiene hoy una palabra para mi vida. Y ella, con el dolor que tenía y todo, igual fue al culto, pero en el culto ella se comenzó a sentir mal. Cuando se le acercaron, la pastora de su iglesia vio que tenía fiebre. Entonces la pastora lo que hizo fue decirle: yo sé que Dios conoce tu corazón, que tú has venido a escuchar la palabra de Él, pero ándate a un médico, no vaya a ser que esto afecte al bebé. Bueno, este testimonio me da a entender de que los pastores están perdiendo la fe en Dios. Que los pastores, ¿dónde está el llamado de que primero es la oración? La oración, ponerle la mano a esta persona y orar por ella, y luego recomendarle que vaya al médico. Se está perdiendo la fe en Dios, se está confiando más en la ciencia. No debería ser así. Luego ella me cuenta que ha ido al médico, que en los exámenes le había salido una infección muy fuerte, una infección pasada a las 3 cruces, y que a pesar de que el médico le mandó el medicamento, ella tomó el medicamento, pero se volvió a hacer otros exámenes y le había vuelto a salir la misma infección. Pero ella ya se sentía mejor. O sea, ya después de que fue al médico, en ese momento la pastora después habían hecho una oración, habían clamado por ella. Pero considero, y Dios pone en mi sentir, que primero se debe de realizar la oración y luego recomendar ir al médico, si así lo desea, porque siento yo que a través de la oración Dios hace el milagro. Y si hubiese habido primero la oración en ese momento, Dios, estoy por segura y tengo la fe que Dios hubiese bajado esa infección, esa fiebre en ese momento, si se lo hacía con fe, si se lo hacía creyendo. Pero bueno, después ella me comenta de que los exámenes seguían saliendo iguales, pero ella ya se sentía bien, y que luego nuevamente se volvió a hacer los exámenes, ya había bajado la infección, que el médico le había explicado que para la infección que ella tuvo era para que ella esté en una cama postrada. Pero todas las fuerzas nos las da Dios. Nosotros no debemos debilitarnos ante una enfermedad, ante un dolor. Se lo digo por experiencia, por todo mi testimonio que he venido contando. Las fuerzas no provienen de un alimento, no provienen de una fruta, no provienen de un medicamento, no proviene de una vitamina, de un medicamento. Las fuerzas provienen de Dios si uno se las pide, si uno tiene fe, si uno lo cree. Lo que es el medicamento, lo que es, no el medicamento, lo que es las verduras, lo que es el alimento, lo que son las frutas, son complementos que necesitamos para nuestro cuerpo. Pero quien nos da las fuerzas espirituales, las fuerzas para seguir, es Dios. Es Dios, y hay que pedírsela. No hay que dejarnos derribar de la enfermedad que estemos sintiendo. Bueno, siguiendo con el testimonio de mi vecina, lo que ella me conversaba, me dice que en ese momento una hermana de allí donde ella se congrega le había dicho que ella tiene un buen testimonio para dar, que tal vez ese testimonio de lo que pasó con este problema de la infección a las vías urinarias, Dios todavía no quería que ella lo testifique en su congregación, porque Dios estaba esperando que el testimonio ella lo complete. Y efectivamente ella va a tener que dar un testimonio muy bueno, que Dios le ponga palabras en su boca para que lo glorifique a Él únicamente, y que Dios permita que ella pueda dar su testimonio para que muchas más personas crean en el testimonio. Dios quiera, el día que ella esté dando su testimonio, se lo graben, lo compartan, porque
ahora con esta tecnología muchas iglesias comparten los testimonios, comparten los milagros. En el YouTube mismo uno encuentra muchos testimonios de varios cristianos. Entonces, Dios quiera y eso pase con el testimonio de esta sierva. Bueno, después de eso viene un testimonio aún más grande. Después de ese día, todo fue un propósito de Dios. En realidad, este testimonio fue algo que Dios quiso, pero Él tenía un propósito mucho más grande. En ese día, después de que me dijeron que ya mi vecina estaba bien, el esposo de ella tenía que ir a la isla Trinitaria a ver una ropa para los hijos de mi vecina. Y en ese momento él andaba en moto. En ese momento yo le dije, yo tengo una prima en la isla Trinitaria que vive por allá cerca de Trinipuerto. Y bueno, yo simplemente le comenté eso cuando Dios puso en el sentir de él. Y él me dijo, si gusta yo la llevo hasta donde su prima, la dejo ahí, voy donde mi mamá y luego la paso recogiendo. Yo dije, ya, está bien, encantada. De paso, tenía varios días, creo que meses que no veía a mi prima y yo dije, voy a darme una vuelta para allá. Y efectivamente, no pensé en moto. Como ya les dije, no me gustan las motos, pero yo dije, no sé, Dios puso en mi sentir que acepte ir para allá. Él me da un casco que me tapaba hasta los ojos, un casco demasiado grande. Yo me puse el casco. Dios hizo que no tema en el camino, que no vea el camino. Dios acortó el camino. Incluso tuvimos que pasar un puente alto que hay allí en la 25 de julio y en moto. De por sí, cuando yo lo he pasado en vehículo, sentía, bueno, antes ya no sentía algo de temor, ahora imagínense en moto, pero como ya estoy bajo la protección de Dios y la cobertura de Él, no sentí nada de eso hasta que llegamos. En ese momento yo le había dicho a mi prima que iba a ir, le había dado una hora aproximada, que yo iba a estar allí. Mi prima había salido con toda la familia a comprar, pero ella me dijo, yo a la hora que tú me dices que vas a estar, yo ya estoy de regreso, pero nada, esperé allá afuera como una hora más o menos. Había una perra que yo no sabía de quién era, luego me enteré que era de mi prima, que se me acercó. Tuve que buscar al frente porque estaba haciendo un sol y imagínense, yo andaba amanecida. Por último, creo que me quedé un rato dormida y esta perra primero estaba en la casa de mi prima, luego se cruzó al frente donde yo estaba, no sé por qué, pero los animales me siguen. También tengo un testimonio con unas perritas que tengo. Esta perra se me acercó ahí, me comenzó como a molestar para que yo no me quede dormida. Donde vive mi prima es un lugar que lo consideran como peligroso. Yo estuve allí tranquilamente, me quedé creo que hasta dormida un rato, la perra allí molestándome como para que no me duerma, pero el cansancio, el sueño me pudo y creo que me dormí un rato y sin embargo la perra nunca se apartó ahí de mi lado, allí estuvo. Creo que fue, no sé, Dios utiliza hasta los animales, creo que fue un ángel enviado por Dios, la verdad es que no sé. Pero allí estuvo la perra como hasta después de una hora prácticamente de que mi prima llegó. Gracias a Dios yo tenía la contraseña de mi prima, pero no tenía saldo, no podía timbrarlos al teléfono de ellos directamente como llamada normal. Traté de llamarlos por WhatsApp, pero no me respondían para decirle que yo ya estaba allí afuera. Luego, hasta de tanto intento por WhatsApp, el esposo me respondió, me dijo, ya vamos, el típico del ecuatoriano, ya estamos en camino y aún no salen. Entonces así esperé, creo que media hora más hasta que ellos llegaron. Bueno, desde allí empieza otro testimonio. Eso ya se los cuento en mi próximo video. Que Dios me los bendiga grandemente en este día que está por empezar, en este domingo. No dejen de congregarse, vayan,
congréguense, no se entibien. Si usted siente que en su iglesia no hacen labor social, no dé su diezmo, déselo a gente que necesite allá afuera, déselo a gente que no tiene que comer. Cómprelo en ropa, cómprelo en comida y llévele a estas personas. Hay mucha gente afuera esperando por una ayuda, esperando. Hay mucha gente afuera que no tienen que comer en este momento, gente que no conoce de Dios, gente que no tiene ninguna esperanza, gente que necesita una bendición. Y qué más que nosotros los cristianos que somos los llamados a llevar esta bendición y aparte llevar una palabra de luz para personas que en este momento estén tal vez pasando por un proceso o que se encuentren en tinieblas. Dios me los bendiga a todos. Será para el próximo video.